o de la enfermedad esta puede ser que le queden secuelas, ¿sí? Como podría ser un paciente que tiene reiteradamente problemas con el azúcar y hace una diabetes, y producto de esa diabetes tiene trastornos en la circulación y termina perdiendo un pie, una pierna, entonces le queda una secuela de esa patología o la enfermedad directamente lo mata. Es decir, que fallece. Estas son las evoluciones de las enfermedades. La enfermedad puede curarse, puede quedar una patología crónica con secuelas o sin secuelas, es decir, una persona que hace bien todo el tratamiento y por lo tanto va a tener hipertensión arterial o va a tener diabetes o va a tener artritis reumatoidea, la va a tener, pero no la va a poder solucionar, es decir, la va a tener controlada con medicación y se va a sentir saludable a pesar de estar enfermo, o la enfermedad esta lo lleva a la muerte. Esas son las situaciones que pueden ocurrir cuando una persona se siente enferma. Y este es un gráfico, es una serigrafía de Escher, es bastante interesante, siempre les digo lo mismo a los alumnos todos los años que les muestro esta foto. Esta serigrafía, y pueden buscar otras más porque es muy, muy interesante, ustedes van a ver que acá ven peces o pájaros. Y este es el proceso de salud-enfermedad. Es decir, el proceso de salud-enfermedad coexiste. En el mismo cuadro ustedes lo tienen. Salud y enfermedad. Si yo me siento saludable, no siento que estoy enfermo. Y si yo me siento enfermo, no siento que estoy saludable. Es decir, ustedes si se alejan un poco del cuadro, van a poder ver que o ven uno o ven otro. Ven los pájaros o ven los peces. Pero ambos, peces y pájaros, coexisten en el mismo cuadro. Ahora, si yo capto la atención en los peces, no veo los pájaros, y si yo capto la atención en los pájaros, no veo los peces. Lo mismo pasa en el proceso salud-enfermedad. Yo puedo estar enfermo, pero como tengo controlado mi enfermedad, me siento saludable. Y yo puedo estar sano, pensar que estoy sano, pero tener un caries o tener un proceso que está por debajo, que yo no lo estoy viendo, y me siento saludable a pesar de estar enfermo. El proceso saludable coexiste en el mismo tiempo, el concepto salud y enfermedad coexisten en un mismo tiempo. Cuando se rompe el equilibrio es cuando uno predomina entre los dos. En el proceso salud-enfermedad, a veces solamente vemos una parte del iceberg, la parte más chica, probablemente. El paciente que toma medicación para la hipertensión arterial, ve que su enfermedad es eso, se la va tomando, por ahí la tiene más alta, por ahí la tiene más baja. Lo que no se ve es el daño que se va produciendo en las arterias renales, eh, en las arterias de los ojos, en las arterias de los miembros inferiores, y es la parte de abajo del iceberg, lo que no vemos de la enfermedad. Este concepto de salud-enfermedad ha ido evolucionando a través del tiempo. Antes la enfermedad era custodia médica, es decir, el paciente hacía lo que el médico le decía. Iba al médico y el médico le decía, tiene usted que tomar esta medicación. Y el paciente tomaba esa medicación y el paciente le hacía caso. Y la enfermedad era solamente una custodia del médico. Imagínense que inclusive los médicos iban a la casa, ni siquiera el paciente iba a la casa del enfermo, sino que el enfermo no iba al consultorio, sino que el médico iba a la casa. Después esto ha ido sufriendo algunas modificaciones y aparecen en la década del 70, 80, un cambio de estilo, el cambio de estilo de vida, y aparecen ahí nuevas actividades, actividad física mucho más importante, empiezan a aparecer las dietas, de repente se llenó de dietas, distintos tipos de dietas de alimentación,
porque empezó a haber un cambio de estilo de vida. Entonces, acá la salud era responsabilidad solamente del individuo que la padecía. Es decir, de haber sido la enfermedad, la salud, una ausencia de enfermedad que era custodiada por el médico, pasó a haber una responsabilidad individual. Cada uno se empezaba a hacer cargo de su salud. Y entonces aparecieron otros cambios de hábito. Actualmente ha habido un nuevo paradigma en donde este concepto de salud es una construcción social, una acción individual y colectiva para crear ambientes saludables. Fíjense que ustedes lo están viendo permanentemente, esto, quédate en casa, ¿sí? Estos días está bombardeado con eso. Esto es una construcción social. Hoy ya no solamente es una responsabilidad individual quedarme en casa para evitar que, no es porque no me voy a contagiar, probablemente, no probablemente, es muy posible que el 80% de la población hoy se contagie de coronavirus, pero en realidad lo que estamos evitando, lo que estamos tratando es de aplanar esta curva, ¿sí? Para que el contagio, si bien va a ser importante, se vaya produciendo de a poco. Pero esto es una construcción social. Entre todos vamos a construir esto. Es decir, el que sale de su casa y no tiene que hacer nada en la calle, por supuesto, que esa es una acción individual y no es una acción colectiva. Ese no es un concepto de salud actual. El concepto de salud de enfermedad actual es una construcción. Por ejemplo, esto de que en los bares no haya salero en la mesa, sino que uno la tenga que pedir, ya es una acción individual pedir el salero, pero es una construcción social que hoy por hoy no tengamos salero en la mesa. En la mesa habitualmente que antes en todos los restaurantes estaba. Este tema de este lugar, acá no se puede fumar en este restaurante, en la universidad. Yo me acuerdo cuando yo cursaba, yo tenía profesores que fumaban, no solamente en el curso, sino que también fumaban al pie de la cama del paciente. Esto hoy, hay una construcción social, no se permite fumar en los hospitales, no se permite fumar en los restaurantes, no se permite fumar en la universidad, y el que desea romper esas normas sociales, es decir, lo hace individualmente y deja de ser una construcción social. Entonces la OMS dice que la salud es el completo bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Se reía la licenciada Natalia Greco el otro día porque yo les había escrito esto, y era para ir aproximándonos y fueran pensando qué es lo que era esto de completo bienestar biopsicosocial en la presentación en la cátedra. Y era esto de no solamente sentir que no estoy enfermo, sino estar completamente en bienestar biopsicosocial. Es decir, mi cuerpo, mi mente y la sociedad están sanos, y eso es lo que hace que yo esté sano y no me sienta enfermo. Es decir, pero si se alinean estos planetas, probablemente hoy estamos en una situación, si se alinea este cuerpo, esta mente, este social, tema social, probablemente hoy muchos de ustedes se sentirán tristes, o se sentirán enfermos, o se sentirán con algún malestar por no poder estar saliendo, porque les está faltando la parte más social, ¿sí? A pesar de que probablemente algunos de ustedes estén contentos porque tienen más tiempo para estar en su casa, sí, la parte social está faltando bastante y uno ya no se está sintiendo tan cómodo y está percibiendo esa necesidad, y para algunos la angustia sea un poco más importante que para otros. Entonces, esto hace que ya no sea solamente la ausencia de enfermedad, sino que ya no tengo un completo bienestar biopsicosocial.